El delito de daños está tipificado en los artículos 183 y 184 del Código Penal, es el último de los delitos contra la propiedad. El bien jurídico afectado en estos casos es la propiedad de las cosas. Propiedad de las cosas que pueden ser muebles o inmuebles. En este delito lo que se produce es un menoscabo en el valor de la cosa. Acá se disminuye o se elimina el valor de la cosa, que como vimos puede ser mueble o inmueble. El ataque en el delito de daños se produce hacia la materialidad de una cosa ajena, llevándoselo a cabo sin consentimiento del dueño. Vamos a encontrarnos, el artículo 183 tiene dos párrafos. En el párrafo primero encontramos la figura básica del delito de daño. ¿Bien? Bueno, dice el artículo 183 del Código Penal: será reprimido con prisión de 15 días a un año el que destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare una cosa mueble o inmueble, o un animal total o parcialmente ajeno, siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado. Bien, encontramos la estructura típica del delito de daños. Concretamente, la acción típica es dañar. Luego, el legislador penal establece cuáles son distintas formas de daño: la destrucción, la inutilización, la desaparición de la cosa para su dueño, que implica la pérdida de la cosa para el dueño. Ese daño debe recaer sobre cosas total o parcialmente ajenas. Esas cosas vimos además que pueden ser muebles o inmuebles, o también pueden ser animales ajenos. El problema es que con la expresión animal ajeno en realidad se produjo una redundancia, porque los animales están sometidos al derecho de propiedad, con lo cual no hacía falta especificarlo. Bien. Y además debemos agregar un elemento que, si bien no está escrito en el artículo 183, la falta de consentimiento del dueño de las cosas, porque la propiedad es un bien jurídico disponible. Entonces, si yo cuento con la autorización del dueño, con el consentimiento del dueño para destruir una cosa de su propiedad, no estoy cometiendo el delito de daños. Y este es un delito doloso a nivel subjetivo que no requiere de ningún elemento adicional. Bien, vamos a ver en qué consisten estas acciones típicas. La destrucción implica arruinar o alterar la esencia, la naturaleza de la cosa. Es un ataque a la materialidad misma de la cosa, ¿sí? Cuando destruimos la cosa, estamos atacando la materialidad misma de la cosa. También puede producirse daño inutilizando una cosa. Inutilizar quiere decir hacer que la cosa se vuelva inepta para el fin al fin al que estaba destinado esa cosa, eliminando o disminuyendo la aptitud de la cosa. Es decir, que acá lo que se afecta es la funcionalidad de la cosa. Para lo que funcionaba va a dejar de funcionar, se va a inutilizar, se la va a volver inepta. Acá se atenta no a la materialidad de la cosa, porque no es necesario destruir una cosa para inutilizarla, pero sí se atenta contra la utilidad de las cosas, ¿sí? Cuando se destruye la cosa, se afecta la materialidad. Cuando se la inutiliza, se afecta su utilidad. También es típica la conducta de la desaparición de la cosa, hacer desaparecer la cosa para el dueño. Eso implica que se va a perder la cosa para el dueño. Colocar la cosa fuera del ámbito de disposición del dueño. Eso quiere decir hacer desaparecer. No quiere decir destruir, se puede hacer desaparecer perdiendo la cosa para el dueño. Colocar la cosa fuera del ámbito de disposición de su dueño. Se impide que el propietario pueda disponer de la cosa. Acá el ataque no es necesariamente a la materialidad ni a su utilidad, sino que se ataca la disponibilidad de las cosas. Se ataca la disponibilidad de las cosas, porque las cosas ya no van a estar disponibles para su dueño. Por ejemplo, puede arrojarse una cosa al río. Arrojando la cosa al río, no necesariamente se la destruya, no necesariamente se la inutilice. Eso va a depender de las características de la cosa en sí a la que nos estemos refiriendo. Pero sí se la va a hacer desaparecer. Si arrojamos la cosa al río, logramos que se pierda para el dueño. No necesariamente la destruimos, no necesariamente la inutilizamos, pero sí la estamos haciendo desaparecer para el dueño. Dañar, en definitiva, que es la conducta típica que vimos,
quiere decir disminuir o eliminar el valor de la cosa. Este es un ataque, como vimos, al valor de las cosas. No es necesaria la destrucción total de la cosa, es suficiente con que sea muy difícil volverla a su estado anterior, o que ello demande un esfuerzo extraordinario, es decir, que sea muy difícil o que haya que aplicar un esfuerzo extraordinario para que la cosa vuelva a su estado anterior. Por ejemplo, quien utiliza una pintura sobre la cosa, quien pinta la cosa, utilizando una pintura que es extremadamente difícil de retirar. Es muy difícil lavar la cosa para que vuelva a su estado anterior. Bueno, eso sería un caso de daños a la cosa porque se está disminuyendo su valor, aunque no necesariamente se la esté destruyendo. El delito de daño no exige ningún perjuicio patrimonial, a diferencia de la estafa, que es el delito patrimonial por excelencia. En el delito de estafa habíamos visto que se afecta al patrimonio de la víctima desde un punto de vista global, no se limita a una cosa en particular, como sí sucede con el delito de daños y también sucedía con el delito de hurto. Por ejemplo, si yo mato a un animal ajeno y ese animal ya se encontraba muy viejo y muy enfermo, y mantener al animal, solamente le ocasionaba gastos al dueño, gastos, pérdidas, tenía que llevarlo muy seguido al veterinario, se enfermaba muy seguido, había que pagar medicinas, había que pagar una alimentación especial, un alimento en particular, ¿sí? Bueno, en ese caso, si bien no hay un perjuicio patrimonial porque el dueño al morir el animal ya no va a tener que hacer esos gastos, ya no va a tener que seguir gastando en él, de todas maneras se comete el delito de daño porque se atacó aquí a la materialidad de la propiedad. Entonces, aun cuando el dueño del animal se vea liberado de los gastos en veterinario, medicamentos y comida, de todas formas se produjo el delito de daño porque no se exige el perjuicio patrimonial. El objeto del delito son las cosas ajenas. En el delito de daños, la cosa puede ser mueble o inmueble, pero la misma debe ser ajena. No pueden ser objeto del delito de daños las cosas sin dueño, las res nullius no pueden ser objeto del delito de daños, tampoco las cosas abandonadas, y tampoco comete daños el propietario de la totalidad de la cosa, por supuesto. Si es que es el dueño de la totalidad de la cosa, no puede cometer daño. Pero sí pueden ser objeto del delito de daño las cosas perdidas. Las cosas perdidas sí pueden ser objeto del delito de daño. ¿Por qué? Porque una cosa perdida tiene dueño, solamente que están circunstancialmente fuera del poder del dueño, pero no dejan de ser cosas ajenas para el autor del daño. La cosa perdida no puede ser objeto de hurto, claro, porque para eso existe el delito de apropiación de cosa perdida, que es una forma de defraudación atenuada, pero sí pueden ser las cosas perdidas objeto de daños porque son cosas ajenas, tienen dueño. Bien. Pueden ser también objeto de este delito las cosas hurtadas también. Si es que una persona hurta una cosa, yo hurto un celular, me apodero ilegítimamente de un celular ajeno y luego un amigo viene y lo destruye el celular que yo hurté o el celular que yo robé, bueno, también pueden ser objeto de hurto, perdón, puede ser objeto de daño el porque el hurto destruye la relación de disponibilidad con la cosa, pero no la propiedad. El propietario del celular sigue siendo el sujeto pasivo del hurto. Bien, además vemos que tenemos que agregar el elemento sin consentimiento. La propiedad es un bien jurídico disponible, con lo cual si el autor consiente, si el propietario consiente, si el autor obra con el consentimiento del propietario, si consiente el propietario la destrucción de una cosa de su propiedad, entonces la conducta será atípica de daños, a menos de que pueda configurarse un delito distinto. ¿Sí? Puede cometerse un delito distinto. Por ejemplo, si el dueño de un automóvil a mí me autoriza a prenderle fuego a su automóvil, yo no cometo el delito de daños. Pero si ese incendio produce una situación de peligro común para otras personas, entonces estaré cometiendo el delito del artículo 186 del Código. Este es un delito que se puede cometer por omisión, es admisible la omisión impropia, es un delito de resultado y es posible su comisión por omisión siempre que exista, por supuesto, posición de garante. El ejemplo es el sujeto a quien lo dejan a cargo de un animal, lo dejan
a cargo de un animal ajeno y lo deja morir de hambre porque no le da de comer ni de beber. Queda cuidado momentáneo o pasajero de un animal o de unas plantas también, ¿por qué no? Y deja morir las plantas, deja morir al animal, no riega las plantas, no alimenta al animal. Así que puede cometerse por omisión también. A nivel subjetivo es un delito doloso. Mayoritariamente la doctrina entiende que solamente es admisible el dolo directo, aunque no existe esa limitación, por lo menos no en la descripción del artículo 183, por lo cual también estaría comprendido el dolo eventual, aunque sí es cierto que en la gran mayoría de los casos el daño se da con dolo directo, en la gran mayoría de casos hay dolo directo. Esta es una figura subsidiaria, el daño es una figura subsidiaria porque expresamente lo dice, además, la subsidiariedad en el caso del daño es expresa, ya que en la última parte del artículo, en la última parte del primer párrafo del artículo 183 nos dice siempre que el hecho no constituya otro delito más severamente penado, con lo cual expresamente el tipo penal de daño se está autoexcluyendo cuando hay un delito más grave. El daño, entonces, es una figura expresamente subsidiaria, solamente aplicable si no corresponde a un delito más severamente penado. Por ejemplo, en el delito de robo, si se destruye la cosa para llevar a cabo el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble, ese daño, la destrucción, por ejemplo, del cajón, de la cerradura del cajón donde estaba la cosa que se pretendía hurtar, robar, en ese caso ya ese daño está subsumido en el robo. Existe un concurso aparente por consumción. Ya el robo contiene dentro de sí el daño, y el daño es una figura, como vimos, subsidiaria. Claro que existe utilidad de esta figura para los casos de desistimiento en la tentativa del robo. Por ejemplo, si el autor del robo ingresa a un lugar rompiendo la cerradura o rompiendo una ventana para robar, lo hace con intenciones de robo. Entra al lugar, ingresa al lugar, previa destrucción de la ventana o de la puerta, y una vez que está ahí se arrepiente, ve que hay muchas cosas para robar, pero él se arrepiente por algún motivo personal y se retira del lugar. En ese caso, no va a haber punibilidad de la tentativa de robo, porque en definitiva el desistimiento del artículo 43 del Código Penal elimina la pena de la tentativa de robo, pero el delito de daño se consumó porque él destruyó la ventana para ingresar, entonces en ese supuesto vuelve a la vida un tipo penal desplazado, que es el daño, y el autor allí no responderá por tentativa de robo, pero sí responderá por el delito de daños que ya se han consumado. No se puede desistir de lo que ya se consumó. Un caso que es discutido en la doctrina penal, el caso en el cual el autor hurta la cosa y luego la destruye. Es decir, autor que primero comete un hurto, primero se apodera legítimamente de una cosa ajena y después destruye la cosa. ¿Sí? El autor hurtó un celular y después lo tiró al río. Bueno, en este caso, ¿qué hacemos con esa conducta? ¿Cómo concursamos estas conductas? ¿Corresponde hacer un concurso? Bueno, la doctrina entiende que en estos casos existe una relación de concurso, pero de concurso aparente, donde el disvalor del delito de daños ya quedaría atrapado dentro del disvalor del delito de hurto. Hay una relación de consumción. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor del hurto ya ha destruido, ya destruyó la relación de disponibilidad de la víctima con la cosa. Con lo cual, la destrucción posterior de la cosa representaría nada más que un acto posterior copenado. ¿Sí? Un acto posterior copenado quiere decir que es un acto posterior que ya está penado dentro de la figura del hurto. En conclusión, en los casos en los cuales el autor hurta la cosa y luego la destruye, solamente se aplica el delito de hurto. El daño ya está comprendido dentro del hurto porque al ya haberse destruido la relación de disponibilidad de la víctima con la cosa mueble, su destrucción no agregaría nada a la materia de prohibición, no se agregaría más nada, entonces en ese caso corresponde la aplicación de un concurso aparente donde el hurto es la figura que debe aplicar. Es distinto el caso de quien hurta la cosa y luego la vende, como si fuera propia. Ese sí es un caso diferente porque allí se está hurtando una cosa mueble y luego se está estafando a otra persona. Luego se está estafando a otra persona
quien resulta perjudicada porque le están vendiendo una cosa ajena como propia, es decir, comete estelionato. Ese es un caso distinto. ¿Por qué? Porque ahí sí son dos acciones independientes porque se afectan dos bienes jurídicos. Se afecta la tenencia de la víctima del hurto y el patrimonio de quien compró la cosa, ¿sí? El sujeto que termina siendo estafado. Entonces, en el hurto con venta posterior de la cosa hurtada, sí hacemos un concurso real entre hurto y estelionato, no entre hurto y daños. Bueno. En el párrafo segundo del artículo 183 vamos a encontrarnos con un supuesto especial de daño que ha sido incorporado en el año 2008 por la ley 26.388, que es denominado el delito de daño informático. Y vamos a encontrarnos además con que hay dos casos de daño informático, son dos grupos de conductas. La tipificación del daño informático obedece a la imposibilidad de cometer daños sobre datos informáticos, porque los datos informáticos no tienen corporeidad. Y ya habíamos visto cuando estudiamos el delito de hurto que la cosa en el derecho penal, el concepto de cosa del derecho penal implica que las mismas ocupen un lugar, que tengan corporeidad, materialidad. Entonces, de esa materialidad es que carecen los datos informáticos. Entonces, como no ocupan un lugar físico, entonces se tipifica el delito de daño informático para cubrir este vacío legal. Bien. Bueno, entonces, dice el artículo 183, párrafo segundo, en la misma pena incurrirá el que alterare, destruyere o inutilizare datos, documentos, programas o sistemas informáticos. Lo que viene después es el segundo supuesto de daño informático. Vamos a comenzar con el primero. Las conductas típicas acá son alterar, destruir, inutilizar datos, documentos, programas o sistemas informáticos, y agregamos también la falta de consentimiento de la víctima. Bien, alterar quiere decir modificar la información, cambiar datos por otros o borrar datos, introducir datos nuevos. En este caso no se necesita la destrucción de esos datos. Destruir quiere decir hacer desaparecer la información, borrarla de forma tal que no exista la posibilidad de recuperarla. Inutilizar quiere decir hacer desaparecer la calidad funcional. Por ejemplo, se puede inutilizar esos datos protegiendo la información con una contraseña. En ese caso, no se altera la información ni se la destruye, pero no puede acceder el titular, no puede acceder a esos datos, se está volviendo inútil el dato porque se protege con una contraseña que, por supuesto, el sujeto pasivo desconoce. El objeto de este delito son los datos, documentos, programas o sistemas informáticos, es decir, que el daño informático puede recaer sobre información introducida en una computadora o sobre archivos digitales almacenados, puede recaer sobre un sistema informático que comprende tanto el hardware como el software, partes tangibles e intangibles del sistema, para ser más claros, y sobre el diseño mismo del sistema informático. Por ejemplo, introducir virus, introducir caballos de Troya, gusanos en la denominación informática. Bien, bueno. Además, debe realizarse este delito sin consentimiento. Estas acciones típicas deben realizarse sin consentimiento. Y este es un delito doloso. A nivel subjetivo, no está tipificada. La forma culposa no está tipificada. Ahora veamos el segundo supuesto de daño informático, que es la segunda parte del segundo párrafo del artículo 183, que dice: o vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daños. Esa es la segunda modalidad de daño informático introducida por la reforma del año 2008. Bueno, estas conductas típicas van a representar situaciones anómalas. ¿Por qué hay situaciones anómalas en este caso? Porque ninguna de las conductas que se describen acá representan un daño efectivo. ¿Bien? O sea, tradicionalmente el delito de daño se entendía como un delito de resultado o un delito de lesión, porque efectivamente debía afectarse la cosa. Sin embargo, en la segunda modalidad de daño informático, acá ninguno de estos casos son daños. No se está dañando de ninguna manera en ninguno de estos
casos. Bien, en esta modalidad se produce un adelantamiento de la punibilidad. Se trata de un tipo penal de peligro, no de lesión efectiva, como dijimos que fue siempre el daño. Debe destacarse que en esta modalidad no es necesario que efectivamente se produzca el daño. Por ejemplo, el sujeto A vende al sujeto B un virus. Ahí está cometiendo la acción típica porque está vendiendo el virus. Vender es uno de los verbos típicos, ¿bien? Y luego B, el sujeto B que compró el virus, tiene pensado introducir ese virus en la computadora de C. El sujeto A le vende a B un virus y B va a utilizar ese virus para introducirlo en la computadora de C. Ahora, este delito ya se consuma con la venta. El sujeto A ya consumó el delito con la venta. No se requiere que efectivamente se lleve a cabo después el daño informático. No hace falta que después se introduzca el virus en la computadora del tercer sujeto. Ya se consumó con la venta. Bien. Las típicas acá son vender, distribuir, hacer circular o introducir en un sistema informático. Vender quiere decir poner en el comercio, entregar el programa a cambio de una contraprestación económica. Distribuir es entregar a un número determinado de personas. Se distribuye cuando se entrega a un número determinado de personas, aunque no necesariamente a título oneroso, porque de lo contrario estaríamos en el caso de la venta. Hacer circular es una forma de divulgación, poner en circulación el programa en cuestión. Y también es típica la conducta de introducir en un sistema informático, hacer entrar el programa en el dispositivo ajeno. Solamente en estos casos de introducir en un sistema informático el programa parece que debería ser relevante el consentimiento. Si es que yo consiento que alguien introduzca un virus en mi computadora, pareciera ser que en esos casos la conducta sería típica, pero no en los anteriores, no para la venta, circulación y demás, porque ahí no hay un sujeto pasivo bien determinado, ahí no hay una persona afectada todavía por el daño, porque es un delito de peligro, entonces no hay quien preste el consentimiento. Solamente en la introducción a un sistema informático pareciera que deberíamos pensar en como causal de atipicidad, en las otras no. Y el objeto del delito aquí es un programa destinado a causar daños, es decir, un virus informático. Eso es concretamente el objeto del delito en esta segunda modalidad. Los daños agravados están tipificados en el artículo 184 del Código Penal en 6 incisos. Cada uno de ellos presenta particularidades especiales, un fundamento particular por el cual se agrava la conducta de daño, así que vamos a verlos vamos a ver cada una de las agravantes en particular. Vamos a empezar por el artículo 184, inciso primero del Código, que dice: la pena será de 3 meses a 4 años de prisión si mediare cualquiera de las circunstancias siguientes. Inciso primero, ejecutar el hecho con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones. Entonces acá vamos a estar ante un agravante por la finalidad, es decir, se ejecuta el daño con la finalidad de impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones. Es una agravante eminentemente subjetiva porque el fundamento de la misma reside en la finalidad perseguida por el autor, y vamos a encontrarnos con dos supuestos. Acá vamos a encontrarnos con que, en definitiva, lo que cambia, lo que se agrega, es únicamente a nivel subjetivo, porque además del dolo se va a exigir elementos subjetivos especiales, 2 casos en particular para ser exactos. El primero de ellos es para impedir un acto funcional. En este caso, estamos ante un supuesto de intención interna trascendente, donde existe una conexidad final. El autor trata de evitar que la autoridad pública lleve a cabo un acto relativo a sus funciones. Y el segundo de los casos, en venganza de sus determinaciones. Acá, el elemento subjetivo especial no es una intención interna trascendente, sino un móvil o un motivo, porque no se lleva a cabo el daño para conseguir un fin posterior. Se realiza por algo que ya sucedió. Se realiza por revancha de la decisión de la autoridad. Este es un caso de conexidad impulsiva. La conexidad impulsiva, que es muy similar a lo que ocurre en el homicidio criminis causa, con el autor que mata por no haber podido lograr
el fin propuesto al intentar otro delito. Ese es el supuesto de conexidad impulsiva. Entonces, el primero de los casos es un caso de conexidad final porque se busca conseguir un resultado, y el segundo de los casos, la venganza que busca el autor, es un supuesto de conexidad impulsiva. Aunque ambos son elementos subjetivos distintos del dolo. Luego encontramos en el inciso segundo del mismo artículo una agravante por el medio y por el objeto. El inciso 2 dice producir infección o contagio en aves u otros animales domésticos. Bien, en este caso el medio que se utiliza, que fundamenta el agravante, aquí el autor introduce una enfermedad, una patología, que se pueda transmitir mediante infección o contagio. Debe quedar claro que el animal debe encontrarse con vida al momento de la infección, porque si el animal ya está muerto, en realidad ya no existe la cosa como tal, entonces ya ha cesado el derecho de propiedad sobre ese animal. Entonces, el animal tiene que estar vivo al momento de la infección o el contagio. El objeto sobre el cual recaen estos delitos, estas conductas de daño agravado, son los animales domésticos. Se excluyen los animales salvajes. No existe acuerdo en la doctrina, de todas maneras no hay acuerdo doctrinario respecto de los animales domesticados. Es verdad, los animales domésticos están incluidos acá, los animales salvajes están excluidos. Pero ¿qué pasa con los animales domesticados? Por ejemplo, una persona que domestique una loba o que domestique a un tigre. Bueno, un sector de la doctrina los admite. Dice, estos son animales que conviven con las personas, pese a que no es su hábitat natural, entonces deberían ser admitidos. Sin embargo, la doctrina mayoritaria entiende que los animales domesticados están incluidos únicamente en la figura básica. El siguiente supuesto, el inciso tercero, es un agravante por el medio. El inciso tercero dice emplear sustancias venenosas o corrosivas. El agravante aquí está dado solamente por el medio que se utiliza. Respecto de las sustancias venenosas, el concepto de veneno es idéntico al del artículo 80, inciso segundo, es decir, el agravante del homicidio calificado agravado por el uso de veneno, pero aquí no es necesario que se le utilice en forma insidiosa, a diferencia del agravante del 80, inciso segundo, donde lo que fundamenta el mayor disvalor de la conducta agravada es haberlo utilizado de modo insidioso. Acá no es necesario. No es necesario que se lleve a cabo insidiosamente. El veneno, por supuesto, que debe utilizarse sobre un animal y no hay limitaciones respecto a su domesticidad. Es decir, que acá sí podrán estar incluidos animales salvajes o animales domesticados en la medida en que exista una relación de propiedad. Los animales en el delito de daño tienen que tener dueño. De lo contrario, no son objeto del delito de daños, porque lo que se afecta acá no es la vida del animal, sino la propiedad del dueño del animal. En el delito de daños es eso lo que se protege. Existen otros delitos en leyes especiales, en leyes de prohibición de actos de crueldad contra los animales, que tienen una tipicidad distinta a la que estamos estudiando ahora. Después, el otro de los medios comisivos es una sustancia corrosiva, que son aquellas que producen un desgaste de la cosa, royendo la cosa, como por ejemplo un ácido. Un ácido es una sustancia corrosiva. En el inciso cuarto del artículo 184 vamos a encontrarnos con el delito de daño en despoblado y en banda. El inciso cuarto dice cometer el delito en despoblado y en banda. No hay una redacción muy compleja. El fundamento es la mayor indefensión de las cosas. Son idénticos conceptos a los ya trabajados en las agravantes del robo. Es decir, que cuando nos referimos al Estado y cuando nos referimos a la banda, hablamos de exactamente las mismas discusiones y notas características del robo en despoblado y en banda. El despoblado es un lugar alejado de zonas pobladas, en principio, y banda es un grupo de personas, mínimamente 3, que además, para algunos autores, deben formar parte de una asociación ilícita en los términos del artículo 210 del Código Penal, pero todo lo demás remitimos a lo que ya estudiamos en el delito de robo. En el
artículo 184, inciso quinto, vamos a encontrarnos con el daño sobre bienes de uso público. El inciso quinto de este artículo dice: ejecutar el daño en archivos, registros, bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público, o en tumbas, signos conmemorativos, monumentos, estatuas, cuadros u otros objetos de arte colocados en edificios o lugares públicos, o en datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos. Bien, entonces acá la publicidad, el valor de las cosas, es lo que agrava el daño. El daño se agrava aquí por el valor de las cosas afectadas. Para Soler existían tres grupos o tres categorías de cosas. En el primer grupo él incluía a los archivos, es decir, una colección de documentos, registros, bibliotecas o museos. Ese era el primer grupo para Soler. Y en ese primer grupo Soler decía: estos casos pueden ser públicos o privados. Pueden pertenecer a un particular. Decía Soler que estos casos pueden ser de uso privado porque el legislador utilizó la disyuntiva o entre estos objetos y los puentes, caminos o bienes de uso público. Hay una disyuntiva, existe la palabrita o, la letra o, que marcaría para Soler la distinción entre estos dos grupos. Con lo cual, para Soler también se agrava el daño producido a la biblioteca de un particular. Sin embargo, en este caso, la disyuntiva o solamente existe para agrupar cosas de la misma naturaleza, es decir, archivos, registros, bibliotecas o museos por una parte, o puentes, caminos, paseos por la otra. Pero todos deben ser de uso público, ya que es el fundamento de la agravante, que sean cosas destinadas a su utilización por la comunidad. Ese es el fundamento del agravante, el valor de cosas que deben estar destinadas a su utilización por la comunidad. Entonces, también las bibliotecas y demás deben ser de uso público. Dañar una biblioteca de un particular es un supuesto de daño simple, la figura básica. Al margen de que pueda existir alguna otra clase de agravante, pero en principio no. Además, la interpretación de Soler es extensiva porque extiende el tipo penal a cosas privadas. Siempre que existan dos interpretaciones de un tipo penal, hay que optar por la que es más limitativa, no por la que extiende el contenido del tipo penal. Considerar que todos los objetos deben ser de uso público se corresponde con una interpretación restrictiva del tipo penal, que es más compatible con el principio de legalidad penal. Además, los demás grupos de cosas son puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público, y también objetos de arte colocados en edificios públicos y expuestos en lugares públicos. A estos tres grupos que distinguía Soler hay que agregarle un cuarto grupo, porque la reforma de la ley 26.388 incorporó también datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos. La publicidad aparece en razón de la naturaleza de la información contenida en ellos o en razón de que pertenecen al Estado. El fundamento del agravante tiene en cuenta el respeto por las cosas de uso público, ya que todos pueden acceder a ellas. Por último, en el inciso sexto del artículo 184 encontramos el supuesto de daño a un sistema informático perteneciente a un servicio público. El inciso sexto dice ejecutar el daño en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público. Es decir que acá el servicio público al que está destinado el sistema informático es lo que agrava, es la razón por la que se agrava el daño en este caso. Bien, el inciso 6, como vimos, fue incorporado en 2008 y la agravante se fundamenta por la naturaleza y el destino de los servicios, es decir, por la importancia social que tienen estos servicios, prestación del servicio de salud pública, por ejemplo. La publicidad acá existe en razón de los destinatarios y los beneficiarios del servicio, no en razón de su titularidad. La titularidad obedece al inciso 5, es decir, cuando es del Estado, únicamente eso obedece al inciso 5. En el inciso 6, la publicidad
quiere decir que los destinatarios y los beneficiarios son todos, toda la comunidad. Puede tratarse aquí de un sistema informático de propiedad privada, pero si está destinado al servicio público, eso quiere decir que va a estar agravada la conducta de daños. Si bien acá no se incluyen expresamente los datos, documentos y programas, como sí se incluyen en otras partes de estos artículos, seguramente si es que una persona comete un daño sobre un documento, sobre un dato, sobre un programa, probablemente eso tenga incidencia en el sistema informático, con lo cual no sería del todo una conducta típica, porque si se daña un documento, podría llegar a tener incidencia sobre el sistema informático. Y de esa forma, la conducta sería típica, de todas maneras, sería típica del inciso sexto de este artículo. En el artículo 185 vamos a encontrarnos con una disposición particular. La naturaleza jurídica de esta disposición es una excusa absolutoria. En el artículo 185 del Código Penal encontramos una causa de exclusión de la pena que está fundada en motivos de política criminal. La naturaleza jurídica de esta disposición es una excusa absolutoria que solamente neutraliza la punibilidad del delito. ¿Qué quiere decir esto? Que acá vamos a estar ante conductas, ante una acción típica, antijurídica y culpable, pero no punible. No se excluye el delito sigue existiendo. Lo que se excluye es la pena. Se renuncia a la imposición de una pena. Lo que se excluye es la punibilidad, que es la consecuencia del delito. El delito en sí se cometió, existe una acción típica antijurídica y culpable, pero la misma no va a ser punible. El legislador renuncia a la intervención del sistema penal en estos casos, dejando subsistente la vía civil para la reparación del perjuicio patrimonial ocasionado. Se entiende que en estos conflictos van a poder resolverse estos conflictos de mejor manera, hay una mejor solución en el ámbito del derecho civil, con el propósito final de conservar las relaciones familiares. Al ser una excusa absolutoria, no es necesario que esté abarcada por el conocimiento del autor. Por más que el autor no sepa que existe esta excusa absolutoria, de todas formas es de aplicación, no es necesario que el autor la... Bien, ¿cuál es la extensión de esta excusa absolutoria? El artículo 185 dice: están exentos de responsabilidad criminal sin perjuicio de la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren. Entonces, la extensión que hay que darle a esta excusa absolutoria es la siguiente: los delitos de hurto, que comprende la figura del artículo 162, que es la figura básica del hurto, y las agravantes del artículo 163. No está incluido el robo, solamente está incluido el hurto y sus agravantes del artículo 163, pero no el robo. Las defraudaciones. Las defraudaciones implica, la expresión defraudaciones implica que están comprendidas las estafas y los abusos de confianza tipificados en los artículos 172 y 173, con los agravantes y atenuantes de los artículos 174 y 175. Además, está comprendida también en la excusa absolutoria la conducta típica de daños en su figura simple y agravada, es decir, los artículos 183 y 184 del Código Penal. También es aplicable a las agravantes contenidas en leyes especiales. Hay leyes especiales que tienen agravantes y también es comprendido, también están comprendidas esas agravantes en esta excusa absolutoria. ¿Cuáles son los supuestos? ¿Cuáles son las personas? La vinculación que debe existir entre las personas. Bueno, vamos a ver, el primero de los casos nos dice, el inciso primero, los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta. Si bien no está expresamente comprendido la figura del conviviente de hecho o el concubino, tampoco está comprendido el parentesco por adopción, en estos casos sí es posible su inclusión por aplicación de la analogía in bonam partem. En este caso, incluir la adopción o el concubinato, que no está expresamente nombrado, acá sí se podría hacer, porque la analogía no es mala, la analogía no perjudicaría
a nadie, sino que estaría extendiendo el ámbito de no punición. Entonces también podría también puede incluirse el parentesco por adopción por vía de esa analogía. El segundo de los incisos dice: el consorte viudo respecto de las cosas de la pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de otro. El consorte viudo se beneficia de la excusa absolutoria respecto de los bienes que eran propiedad del difunto, sean propios o gananciales. Esos bienes que deja el difunto, sean bienes propios, sean bienes gananciales, bueno, respecto de ellos existe esa excusa. Inciso tercero dice: los hermanos y cuñados si viviesen juntos. En este caso es necesario que autor y víctima convivan, a diferencia del inciso primero. En el inciso primero no hace falta convivencia, no se exige la convivencia. Acá sí se exige eso, aunque no es necesario. Lo que hay que dejar en claro es que no es necesario que el hurto, la defraudación o el daño se realice en el mismo lugar donde cohabitan. No es necesario eso. Lo que se requiere es que autor y víctima convivan al momento del delito, pero no hace falta que el hurto tenga lugar en el lugar donde cohabitan. El último párrafo dice que la excepción establecida en el párrafo anterior no es aplicable a los extraños que participen del delito. Este último párrafo reafirma la calidad de excusa absolutoria del artículo 185, que es personal. Las excusas absolutorias tienen carácter personal y no benefician a los partícipes que no tengan el vínculo de parentesco con la víctima. De todos modos, esta interpretación ya surge de los principios de la parte penal. El artículo 48 del Código Penal ya dice que las circunstancias cuyo efecto sea excluir la penalidad no se comunican a los partícipes, así que no era necesario. Como no se comparte la causa de la exclusión de la pena, tampoco se comparte el efecto. No se comparte la causa, que es la relación de parentesco, entonces tampoco se comparte el efecto, que es la exclusión de la pena. ¿Cuáles son los fundamentos de esta exclusión de la pena? Existen distintas teorías al respecto. La primera de ellas es la teoría de la salvaguardia del decoro familiar, que dice que esta teoría, que esta exclusión de pena existe para evitar que se ventilen esta clase de hechos en el sistema penal, porque solamente traería descrédito a la familia y eso traería un perjuicio. También existe la teoría de la comunidad doméstica de bienes, que entiende que en el seno familiar existiría una suerte o una especie de condominio ideal de bienes. Condominio ideal querría decir que hay una comunidad sobre los bienes que poseen, de forma tal que todo le pertenecería a todos, todo les pertenecería a todos los integrantes de la familia por igual. Eso es lo que sostiene esta segunda teoría. La teoría de la ausencia de alarma social dice que no es necesaria la sanción penal porque son delitos no violentos contra la propiedad, porque acá se excluye, por ejemplo, el delito de robo. Son todos casos donde no existe violencia, entonces pueden quedar en el ámbito de la intimidad porque no afectan la seguridad general. Y por último, hoy en día se entiende que existen múltiples fundamentos para esta exclusión de la pena, porque se entiende que el sistema penal es estigmatizante y está lejos de poder resolver satisfactoriamente estos conflictos, que como vimos no hablamos de delitos muy graves. Entonces es preferible la abstención de pena, ¿sí? Es preferible la abstención de la pena y reservar esto al derecho privado, al ámbito del derecho civil. Y en definitiva se trata de fundamentos de política criminal que prefieren conservar la unión familiar.